eso le quisiéramos preguntar qué está pasando y cómo ve la situación y el futuro inmediato. Buenos días, Manuel. Buenos días, Napoleón. Encantado de hablar contigo. Bueno, evidentemente con los sucesos que se han dado primero en Bogotá, con relación a la decisión del TCJ de abrirle un antejuicio de mérito a Maduro y pasarle la decisión de la continuidad del antejuicio a la Asamblea Nacional, y la votación que se ha dado en la Asamblea Nacional, que fue abrumadoramente mayoritaria para que siga el juicio contra Maduro, se ha producido una suerte como de revival o resurgimiento o despertar del movimiento político opositor. Cuando digo político es porque lo que ha estado congelado desde que se tomó la vía de los diálogos y se abandonó la lucha de calle por allá en julio del año pasado, y te acuerdas que inmediatamente siguieron aquellas famosas elecciones a gobernadores y alcaldes que por supuestamente ganó Maduro de manera fraudulenta. El movimiento político venezolano de calle y más que todo el movimiento partidista se vino abajo prácticamente. No puede decirse lo mismo a Napoleón de la protesta social. Nunca el pueblo, la gente de abajo, en Caracas, en el interior, se ha ido para su casa, se ha ido a sufrir las cosas que ocurren todos los días, esta catástrofe humanitaria, digamos, en la posición del otro. No, siempre se ha estado protestando en la calle por la luz, por el agua, por el gas, por la falta de medicina. Pero podría decirse que los sucesos que empezaron a desencadenarse a raíz de la decisión de la fiscal general de enjuiciar a Maduro, la posición del TCJ y más específicamente lo sucedido en la Asamblea Nacional el martes pasado, eso ha animado mucho la protesta, ahora no solamente social sino política. Te habrás dado cuenta que antier hubo una gran movilización del sector salud en toda Venezuela, con médicos, enfermeras, e incluso pacientes protestando contra las autoridades en los hospitales, en los ambulatorios, en las clínicas públicas, y ha sido una tremenda movilización. Ayer vimos la celebración en Caracas, en la UCB, de un Congreso Nacional de Juventudes multitudinario, y en el cual la juventud de Caracas, del interior, hizo un acto de presencia realmente poderoso, y en la línea de pedir a los partidos que se incorporen a la lucha, que le den la cara a esta lucha, y que de conjunto se inicie una suerte de arremetida final contra un gobierno que ya definitivamente es imposible el país siga soportando, porque lo está literalmente destruyendo. Ahora, yo te preguntaba esto, Manuel, porque en estas tres noticias que destaca la Patilla a esta hora, de ahí se pueden sacar posiblemente algunas discusiones o alguna, no sé, lo que va a suceder o lo que se espera que suceda en los próximos días o meses, no lo sé, o semanas. Por un lado, otro funcionario, ¿no?, esta vez de PDVSA, se declara culpable del lavado de dinero, es decir, el régimen y el narcotráfico. A nivel internacional, esto es un golpe muy fuerte para el prestigio, si es que todavía le queda, al narcorrégimen, pero además para que la izquierda pueda seguir defendiendo a Maduro y su gente. Por otro lado, el secretario del Tesoro, estamos hablando del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, abordó la crisis de Venezuela con países de América, Europa y Japón. Es decir, que están hablando el secretario del Tesoro de Estados Unidos de ayudar a Venezuela de alguna forma, ¿no? Evidentemente no con este régimen. Y si por último tenemos que Marco Rubio está proponiendo aplicar el plan Marshall en Venezuela, que es exactamente el plan que aplicó los Estados Unidos y que salvó a Europa de la hambruna después de la Segunda Guerra Mundial, da la impresión que se están preparando para la inminente caída
del narco régimen y cómo levantar a Venezuela con la ayuda internacional. Esto es lo que de repente a mí se me ocurre después de leer estos tres titulares. ¿Qué dices tú? Mira, hay un acorralamiento contra Maduro. Yo creo que lo encabeza Estados Unidos. Se ve muy activa la parte colombiana, la parte peruana, y ahora se ha incorporado también de manera muy agresiva Panamá. Y es que realmente esos países han pasado también a pagar la cuenta del desastre de Maduro, porque en la medida que ha presionado, como una vez lo hizo el régimen cubano hace 60 y pico de años, contra la clase media, la gente más pobre de Cuba, para que se fuera a donde quisiera irse, y le facilitar las cosas a la dictadura de los hermanos Castro. Aquí ha pasado lo mismo, es la misma receta. Se aplica de una manera inclusive aburrida. Cuando tú conoces la historia de la Revolución Cubana, que es la historia también de la URSS, de China, cuando fueron comunistas, es el mismo cuento. Aquí también, a través del hambre, la falta de medicina, de la falta de servicios públicos, se ha presionado a la gente para que se vaya, y con menos gente pidiendo comida, menos gente pidiendo servicios, entonces la dictadura la tiene más fácil para establecerse en el país. Lo único es que los que se quedan no se quedan tranquilos, se quedan protestando, se quedan pidiendo servicios, pidiendo comida, medicina. Y ahora tú ves que estos países que sufren, o que son los que más sufren las consecuencias de lo que se llama la crisis migratoria, Estados Unidos en primer lugar, Colombia en segundo, tenemos después a Panamá, a Perú. Esos países están muy activos en ver cómo se le pone fin a este horror que ha implementado primero Chávez y después Maduro. Ahora, pero perdona, Manuel, Napoleón. Manuel, Manuel, pero por las declaraciones de Antonio Ledesma y, por ejemplo, María Corina Machado y de la fiscal Luisa Ortega Díaz, pidiéndole a los y recordándole a los militares, ¿no?, que ahora no tienen ningún pretexto, ¿no?, para sacar del poder a Maduro. Uno siente que son los militares los que lo van a hacer, que no hay otra forma de los militares o una intervención militar del extranjero, que no va a suceder, porque si a los norteamericanos le costó tanto en el caso de Panamá, donde tenían inclusive soldados en el canal de Panamá, y le costó un par de semanas y unos miles de millones de dólares, imagínate tú en Venezuela. Por eso te pregunto, ¿cómo ves tú la cosa? Porque mucha gente dice, bueno, es que no somos Cuba. ¿Cómo que no somos Cuba? Pero estamos como Cuba, con la diferencia de que Cuba además tenía el apoyo, porque se arrastraron a la Unión Soviética. Castro le vendió Cuba a la Unión Soviética a cambio de poder sobrevivir. Y por otro lado, hay gente que dice, bueno, pero esas cosas que hace el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional, lo que van a hacer es que ahora los persigan a todos ellos como persiguieron a los del Tribunal Supremo, pero eso no tumba gobierno. A todo eso, ¿qué puedes decir? Mira, yo creo que los gobiernos pueden caer, han caído y pueden seguir cayendo. En ningún caso igual a otro, sobre todo cuando tienen una distancia tan grande y por lo más que puedan parecerse. Y en el caso venezolano es una crisis terrorífica que ocurre ante los ojos del mundo, que comienzan a pagar muchos países, y yo creo que las posibilidades de una acción o una presión desde afuera, que no tiene por qué ser exclusivamente necesariamente política. En este caso las sanciones han venido operando y se nota Napoleón que cada vez hace más fuerte. Tú acabas de leer un titular que describe la actividad del secretario del Tesoro de Estados Unidos en el FMI, ese rango de salidas no solamente a la corrupción, también a las actividades referidas al terrorismo, al lavado de dinero, en el cual está muy involucrado Maduro. Esas acciones también ejercen presión y también logran resultados con respecto a lo que se quiere, a donde se quiere ir, que se active, se siga activando el país, la calle, que
se está viendo que se está activando, y también la presión militar. De la presión militar sabemos lo que está pasando en los cuarteles. Los soldados están como el resto de la gente del país, muriéndose, desertando, sufriendo las consecuencias de la falta de alimentos, de la falta de medicina, del abandono. Entonces, prácticamente no se puede hablar de un ejército que esté cuadrado contra Maduro, porque no se ven en la calle defendiendo a Maduro. A Maduro lo defiende en este momento exclusivamente un grupo de civiles armados que llaman los colectivos, y eso hace más fácil que o la Fuerza Armada se mantenga pasiva sin tomar una actitud agresiva contra el país que protesta, o que incluso, que eso es bastante probable, se incorpore a esas luchas. Pero de todas maneras no está la Unión Soviética, que fue un paraguas maravilloso para Cuba. No estamos en la Guerra Fría, que era un contexto en el cual un país que se definiera a favor de Estados Unidos o de la Unión Soviética tenía automáticamente la protección del otro. Y sobre todo, Napoleón, hay que destacar que el pueblo venezolano en estos 20 años nunca ha estado tranquilo. Es posible que los partidos, que los líderes de los partidos hayan caído en esta situación de despiste, de confusión y congelamiento, como que se sufrió en estos meses que están pasando, pero lo que se llama el pueblo en sí, la sociedad civil, nunca ha dejado de protestar. Y yo creo que ese es un factor que incide mucho, repercute mucho en el resto de poderes inactivos o pasivos o expectantes que rodean la crisis. Y en este caso no hay duda, como tú dices, que lo que puede hacer la Fuerza Armada Nacional es clave. Todos sabemos que la Fuerza Armada Nacional está allí, tiene el armamento, tiene los equipos que podrían ponerle fin a lo de Maduro en cuestión de horas, y yo estoy convencido que si la crisis social y política se siguen profundizando, va a ser inevitable que la Fuerza Armada se active, participe, actúe para contribuir a que ese horror se le ponga fin. Hay que anotar, Napoleón, que esta vía que ha tomado la oposición a través de la Fiscalía, del PCJ y ahora de la Asamblea Nacional, de hacerle un juicio a Maduro por corrupción, es prácticamente una causa continental, una causa contra la corrupción, que no solamente ha picado profundamente en Venezuela, sino también en el resto de países de América Latina. Y me estoy refiriendo al caso Odebrecht. Odebrecht fue usado, yo diría que por Lula y por Chávez, para corromper a las democracias de América Latina. Y los resultados de esa barbaridad la hemos visto en la caída del presidente de Perú, Kuczynski, en las causas que se le siguen a Toledo, el presidente también de Perú, Michel Temer, el presidente Santos, tiene también un acoso de parte del gobierno colombiano por la cuestión de Odebrecht, el presidente Valera de Panamá, y sí hay, no solamente a nivel de América Latina, sino del mundo, de Europa, de que la corrupción sea, si no extirpada, sí reducida en todos los países democráticos, y el foco fundamental donde adoptó, y desde donde adoptó Odebrecht, fue desde Venezuela, porque aquí también se sacaban recursos para repartir, y lo hacían a través de las obras que presuntamente construía Odebrecht en otros países, y se hacían o se ejecutaban enormes sobornos a funcionarios públicos que ahora se denuncian para contaminar a la democracia. Ahora bien, los países que fueron los más activos en este tipo de política criminal fueron Brasil y Venezuela. Lula está preso en Brasil, no solamente por el caso de Odebrecht, sino por la enorme corrupción que significó su gobierno con Petrobras, y están los casos Lavallato y otros, que lo han llevado a la cárcel. Y es realmente intolerable que uno de los capitotes de esta ofensiva contra la democracia a través de la corrupción, que fue Venezuela, y Maduro en particular, que recibió este soborno,
pueda quedarse tranquilo y no pueda sufrir las consecuencias de esta actividad criminosa con las acciones que han tomado la Fiscalía, el TCJ y la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que en el contexto hay un conjunto de factores que no pueden ser más negativos para Maduro y no pueden estar ocurriendo en un panorama nacional e internacional que favorecen mucho las acciones que se están tomando, que se están llevando a cabo, y me parece a mí que son decisivas, porque la situación venezolana actual es el doble, el triple o el cuadro de peor de lo que era unos meses atrás, un año atrás, cuando se iniciaron las acciones de abril del año pasado, y sí está, digamos, la paja seca, sí están las condiciones para que esto pueda ser una arremetida que ale incluso a la Fuerza Armada y le ponga fin a la crisis humanitaria venezolana. Bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario, por tu orientación, Manuel. Un abrazo y feliz fin de semana. Manuel Malaver, excelente periodista venezolano. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound sistema.